Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Que lo diga la casa de Israel, es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón, es eterna su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, como todos los domingos, nos reunimos para celebrar juntos la Santa Misa. Hoy hemos debido cambiar el horario porque en la mañana la empresa SEAL quitó la energía eléctrica a toda esta zona,
en la cual nosotros nos encontramos. Pero lo importante es que estamos juntos nuevamente, convocados por el Señor, para celebrar su misterio pascual, la actualización de su misterio pascual en nuestra vida. Y como cada día traemos ante el altar del Señor nuestras intenciones, todos nuestros buenos deseos y también todos aquellos deseos, intenciones que tenemos por nuestros amigos, familiares, los que ya han partido, los que están enfermos, aquellos que necesitan de gracias especiales por parte del Señor. Ponemos todo, pues, en manos de Dios, nuestro Padre, por mediación de Jesús, su Hijo, que viene esta noche en nuestro encuentro. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos en presencia de Dios, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Gloria, gloria a Dios en lo alto del cielo, gloria, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica.
que solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Llámenle mientras esté cercano. Deje el malo su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y que se vuelva al Señor, que tendrá compasión de él, a nuestro Dios, que será grande en perdonar. Porque no son mis pensamientos sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Oráculo de Yahvé. Porque cuanto aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los suyos, y mis pensamientos a los suyos. Palabra de Dios. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Día tras día te bendeciré, Dios mío, te alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable grandeza, cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todo, es cariñoso con todas sus criaturas. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso
en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte. Pues para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el vivir en la carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por las dos partes. Por una parte, deseo partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Mas por otra parte, quedarme en la carne es más necesario para ustedes. Lo que importa es que ustedes lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Al haberse ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora undécima, y al encontrar a otros que estaban allí, les dice: ¿por qué están aquí todo el día parados? Le dicen: es que nadie nos ha contratado. Les dice: vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, dice el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora undécima y cobraron 1 denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron 1 denario cada uno. Y al cobrarlo, murmuraban contra el propietario diciendo: estos últimos no han trabajado más que 1 hora, y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor.
Pero él contestó a uno de ellos: Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos regala hoy otra parábola. Jesús, que conocía bien los usos y las costumbres de su pueblo, porque era un hombre del pueblo y además era muy observador, usa pues esos usos y costumbres para transmitirnos las enseñanzas, para transmitirnos esa buena noticia para la que Él vino al mundo. Buena noticia que vino no solo a anunciar, sino a cumplir, a realizar con su vida la instauración en este mundo, la instauración del reino de los cielos, ahí donde Dios reina, como hemos dicho tantas veces. Y la parábola que hemos escuchado hoy, que es una parábola muy propia, única del evangelista Mateo, nos hace presente justamente en qué consiste el reino de los cielos. Es decir, el Señor nos va presentando el reino de los cielos desde distintas perspectivas a través de las parábolas, y hoy día nos presenta el reino de los cielos usando este, digamos así, ejemplo de este señor, de este hombre, un propietario, dice Mateo, un propietario de una viña. Y ya el pueblo de Israel, cuando se pronuncia esto de la viña en la predicación del pueblo de Israel y también para nosotros en la iglesia, inmediatamente el pueblo de Israel recuerda tantas veces que a lo largo de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento Dios ha comparado a ese pueblo, a su pueblo elegido, con una viña. La casa de Israel es la viña del Señor. La viña del Señor es la casa de Israel, dice el profeta. Voy a cantar un canto a un amigo mío que tenía una viña y que la plantó y que la cuidó, etcétera, etcétera. Y que cuando llegó el momento de la cosecha, esa viña, en lugar de darle uva, le dio agreces. Y así, en distintos momentos, Dios se ha referido a su pueblo como una viña. Y por eso el pueblo de Israel inmediatamente escucha esta parábola, se da cuenta que Jesús está hablando de ellos, que Jesús está hablando de ellos. Lo dirá aún con más claridad en otra parábola que, si el Señor nos concede vida, también referida a la viña, que escucharemos la próxima semana, en el Evangelio del próximo domingo. Pero hoy día nos concentramos en esta. Este propietario tenía una viña. Y entonces sale temprano, dice a primera hora de la mañana, para contratar obreros a su viña. Y se va a la plaza, como se decía en época de Jesús, y como hasta hoy día se hace en muchas partes del mundo, que la gente que está sin trabajo, pues va a la plaza, a ciertas plazas, hay lugares, hasta ahora repito, en distintas partes del mundo, incluso por ejemplo en Europa, ¿no? Va a la plaza y entonces vienen las personas que necesitan contratar gente, vienen a la plaza y ahí los van contratando. Y este señor, como se solía hacer, va temprano y contrata a un grupo de obreros para su viña. Y acuerda con ellos este salario,
que es un denario, dice, se ajustó con ellos en un denario al día y los envió a la viña. ¿Qué cosa es un denario? Un denario es lo que en época de Jesús requería una familia para vivir un día, porque en esa época no se hacían contratos a largo plazo, no existían todas las normas laborales que hay hoy día, sino que se contrataba día por día. Entonces, y se les pagaba el salario justo. Por eso dirá luego Jesús en la parábola, ¿acaso no te he dado lo justo? El salario justo era, pues esto, un denario, lo que se necesitaba para que una familia pueda vivir un día. Y los envió a su viña. Pero luego vuelve a salir a la hora tercia, 9 de la mañana, luego vuelve a salir a la hora sexta, a las 12 del día, luego vuelve a salir a la hora nona, a las 3 de la tarde, y finalmente a la hora undécima, a las 5 de la tarde. Y cada vez que sale va contratando más obreros y los va enviando a su viña, hasta las 5 de la tarde. Y luego dice ya la caída del sol, pensemos 6 de la tarde, muy poco más, entonces ya les empieza a pagar, ¿no? Esto es lo que hemos escuchado en la parábola, pero además empieza a pagar a los últimos que han llegado. Los que han trabajado menos les empieza a pagar antes y les paga igual que a los que han trabajado durante toda la jornada. Y naturalmente, digo naturalmente porque esto es la naturaleza humana, naturalmente estos se quejan. Se quejan. Al cobrarlo murmuraban contra el propietario, diciendo, estos últimos no han trabajado más que 1 hora, fíjense, y les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el calor. La murmuración brota, en lugar de estar contentos de que sus compañeros puedan cobrar igual que ellos, que era lo que ellos habían acordado, en lugar de estar contentos que sus compañeros de trabajo puedan llevar a su casa también un denario para alimentar a sus familias. No piensan en eso, no piensan en el otro, piensan solamente en sí mismos, Y justamente por esto Jesús dirá, y se añade esta frase final, que viene también en el Evangelio, en el capítulo anterior, y que lo veremos con más claridad un poco más adelante. Por eso dice Jesús, muchos últimos serán primeros y muchos primeros serán últimos. Esta parábola a lo largo de los 20 siglos de la Iglesia se ha visto de un modo complementario, no contradictorio sino complementario, desde distintos ángulos, y se le han dado diversas interpretaciones, todas ellas válidas. Yo me referiré solamente a dos. La primera con San Ireneo y otra de los Santos Padres, dicen que hace referencia naturalmente, este propietario es Dios. Esto está claro para todos, ¿no es cierto? Este propietario al que se refiere Jesús en la parábola es Dios. Dios que está siempre en salida. También algo de esto ha recordado el Papa Francisco comentando este Evangelio esta mañana en la Plaza de San Pedro. Dios que está siempre en salida. Porque Dios es amor, y el amor nunca se encierra en sí mismo, nunca se encierra. El amor es expansivo, el amor siempre va en la búsqueda del otro. Y así los Santos Padres, un grupo de los Santos Padres, entonces han interpretado esta parábola haciendo referencia a las salidas de Dios. Las veces que Dios ha venido, digamos así, se ha manifestado en la historia de la salvación, viniendo a buscar obreros para su viña, viniendo a edificar su pueblo, edificar su viña, la viña del Señor, que es la casa de Israel. Momentos, como podemos decir, que son como los pilares de la historia de la salvación, cuando Dios sale a buscar a Abraham, cuando Dios sale a rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, cuando Dios sale a través de los profetas para llamar al pueblo a conversión para que no vayan al exilio, 4 veces, cuando Dios vuelve a salir, estando el pueblo en el exilio, para que el pueblo no caiga o no quede en la depresión, y les envía profetas que los animen, que los alienten a seguir esperando en Dios, cuando Dios sale finalmente, la hora undécima, a buscarnos a nosotros, encarnándose, haciéndose Él cercano a nosotros.
como ha dicho el profeta Isaías. Como ha dicho el profeta Isaías, hemos escuchado en la primera lectura. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Jesús, Dios en Jesús, se ha hecho cercano a nosotros. ¿Para qué? Para dejarse encontrar por nosotros. Entonces decíamos que según esta, digamos como primera interpretación así, esta parábola hace referencia a Dios, que sale, que viene al encuentro del hombre para llevarnos ¿a dónde? Al reino de los cielos, porque esta parábola habla del reino de los cielos. Así ha comenzado diciendo Jesús, el reino de los cielos es semejante a un propietario. Otros han interpretado con Orígenes y otros también desde la antigüedad, desde la antigüedad han interpretado esta parábola como el momento en que Dios llama a uno. Y dice, y así lo explica muy bien Orígenes, a uno los llama desde pequeñitos, los hace nacer en una familia católica que le transmite la fe, a otros más jovencitos, a otros más grandes, a otros ya más ancianos. Distintos momentos, lo importante es que hoy día nosotros todos sabemos que si estamos aquí participando en esta Eucaristía, si formamos parte de la Iglesia, es porque el Señor ha salido de sí mismo, ya ha venido a nuestro encuentro, Pues bien, pero sí, y todo esto naturalmente son interpretaciones muy válidas, ¿no? Sin embargo, hay algo más todavía, que ya con esta parábola y con la manera como termina Jesús esta parábola, con esta frase, Jesús está anunciando algo muy importante, que es la constitución de su iglesia. Así muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Repito, lo veremos con más claridad el próximo domingo. Inmediatamente después de esta parábola, Jesús anuncia, y ya anuncia su muerte, anuncia ya la proximidad de su muerte. Y de suyo de ahí entrará en Jerusalén y que empezarán estas discusiones ya más fuertes con los fariseos, con los saduceos, etcétera, a quienes nuevamente, por poner esta parábola que me estoy refiriendo, en el siguiente capítulo, ya Jesús les irá anticipando esto. El reino les será quitado. El reino les será quitado y les será dado a otros. ¿Quiénes son estos últimos? Estos últimos, para el pueblo de Israel, esto lo entendieron bien ellos, y por eso los fariseos se enfadaron, etcétera, etcétera. El pueblo de Israel siempre se ha considerado el primogénito de Dios, y sin duda lo es, sin duda lo es. El pueblo elegido, el primogénito de Dios, el primogénito de Dios. Y sin embargo, Jesús, que ha sufrido mucho por su pueblo, se da cuenta de esto, que este pueblo es un pueblo que murmura, que este pueblo es un pueblo que como que se ha apropiado de Dios, y ya no lo quiere compartir con los otros pueblos, no lo quiere compartir con los paganos, mucho menos con los publicanos, mucho menos con las prostitutas, y a eso dirá Jesús, En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas los precederán en el reino de los cielos. Que ustedes siempre los han tenido como últimos, siempre los han tenido descartados de la sociedad. Los enfermos, los leprosos, etcétera, a quienes ustedes han descartado, para eso a ellos he venido yo a llamar en la hora 11. Ha venido el Señor a llamarnos, el Señor Jesús, que es la última manifestación de Dios antes de su parusía, antes del juicio final, la última salida de Dios, que es una salida permanente en la que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesús, en su Hijo Jesús, Dios verdadero. Ha venido a llamarnos a todos aquellos que estábamos excluidos del pueblo de Israel, a todos aquellos que por el pueblo de Israel habíamos sido descartados y que no teníamos otra cosa más que la idolatría. Todos los otros pueblos vivían en la idolatría. ¿Pero por qué vivían en la idolatría? Esto se entiende de esta respuesta cuando va el Señor ya a la hora 11 y les dice, ¿qué hacen ustedes aquí todo el día parados? ¿Qué hacen aquí todo el día? ¿Y qué le responde? Fíjense, porque nadie
ha venido por nosotros. Nadie nos ha contratado, nadie nos ha convocado, nadie nos ha llamado. Y por eso Jesús dirá, el Hijo del Hombre ha venido a buscar a aquellos a quien nadie antes los había buscado, a buscar aquello que estaba perdido, a buscar aquello que estaba perdido. Y si nosotros contemplamos la vida de Jesús, nos daremos cuenta que efectivamente Jesús predicaba a todos, pero tenía como una predisposición especial, un acercamiento especial. ¿A quiénes? A los últimos, a los que eran considerados menos. Y por ello Jesús se inclinaba. Ahí está la parábola del buen samaritano, están tantas parábolas, está esa relación de Jesús tan tierna con esa mujer adúltera, con esa otra pecadora pública que le lava los pies, etcétera, etcétera. Esto pues, entonces, queridos hermanos y hermanas, en primer lugar, es una buena noticia, que el Señor no excluye a nadie de su reino. No excluye a nadie de su reino. Pero no solamente no excluye a nadie, eso ya es una buena noticia, sino que a través de esta parábola, hoy día, hoy, aquí, ahora, en el hoy de nuestra historia, el Señor viene a recordarnos que si nosotros estamos aquí en su iglesia, es porque Él nos ha llamado, porque Él sí ha venido a llamarnos para trabajar en su viña. El Papa San Juan Pablo II, en una exhortación apostólica de la década del 80 que se llama Christi Fidelis Laici, sobre el papel de los laicos en la Iglesia, hace referencia también a esta parábola. Y dice esto el Papa, porque estamos llamados todos a trabajar en la viña del Señor, no solamente los obispos, no solamente los sacerdotes, no solamente las religiosas, no solamente los catequistas, todos por el bautismo, todos hemos sido incorporados a la Iglesia de Cristo y en consecuencia todos hemos sido enviados a trabajar en la viña de Dios, ¿Y cómo se trabaja en la viña de Dios? Convocando nosotros a otros, haciendo presente en medio del mundo, dice el Papa Juan Pablo II, haciendo presente, en medio del mundo, haciendo presente este amor de Dios. Este amor de Dios que cambia los parámetros. La gente, naturalmente por eso decía antes, naturalmente, porque brota la naturaleza humana, estos que llegaron temprano se ponen a murmurar, que es lo que hacían los judíos y los fariseos, cuando veían a Jesús con los pobres, con las prostitutas, con los publicanos, murmuraban de él. Sí, pero también es cierto esto, que claro, si hoy día un señor contrata a uno, y esto muchas veces pasa en las oficinas, en los trabajos, en las fábricas, ¿no? ¿Y por qué le pagan a él si yo trabajo más? Y empiezan los celos y las envidias. Y claro, nos parecería injusto que a dos personas, una que ha trabajado una jornada de 8 o 10 horas y otra que ha trabajado no solamente una hora, les paguen igual. Humanamente es injusto, pero Jesús no está hablando de derechos laborales, está hablando del reino de los cielos, que es otra cosa, y aquí nos damos cuenta entonces, cuántas veces nos puede pasar a nosotros, que sintamos envidia de otro, porque tal vez le van las cosas mejor que nosotros, y pensamos que a él Dios lo ama más, y que es injusto que a esta persona que es mala las cosas le vayan bien y a mí, que entre comillas soy bueno, que es lo que nos creemos, las cosas me vayan así mal. Y empezamos a murmurar. ¿Por qué? Porque como ha dicho el profeta Isaías en la primera lectura, ¿no es cierto? Porque nuestros pensamientos distan de los pensamientos de Dios como el cielo dista de la tierra. Jesús hace ya, digamos así, en esta parábola, nos ayuda. Hoy día dicen los chicos a cambiar de chip, nos cambia los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros nuestros? Al que ha trabajado 8 horas se le paga 8 horas, al que ha trabajado 1 hora se le paga 1 hora. Ya esta parábola nos dice otra cosa. Dios cambia. Fíjense ustedes cómo actúa Dios. Dios no da a cada uno lo que le corresponde por las horas que ha trabajado, no, le da lo que necesita para vivir. Este es el denario, queridos hermanos. Era lo que esa persona necesitaba para mantener a su familia un día.
¿El que trabajó 8 o el que trabajó 1? Y para Dios, más importante, en este contexto, repito, del reino de los cielos, atentos, no estamos hablando de relaciones humanas temporales, no estamos hablando de contratos de trabajo, estamos hablando de otra cosa, que para Dios lo importante es darle a cada uno lo que necesita para vivir. ¿Y qué es lo que tú y yo necesitamos para vivir? ¿Qué es lo que necesitamos para vivir? Esto es lo que ha venido Jesús a traer al mundo. Y eso es el reino de los cielos. Lo que tú y yo necesitamos para vivir es no solamente un denario, sino lo que necesitamos para vivir es el Espíritu Santo. Y esto es lo que el Señor nos dará. Y por eso, inmediatamente después, fíjense, inmediatamente después de esta parábola, repito, el Señor anuncia su muerte. Pero la muerte de Jesús no es una muerte en vano. La muerte de Jesús tiene una finalidad. ¿Cuál? Destruir la muerte, destruir el pecado, subir al cielo, abrir el cielo y enviarnos el Espíritu Santo, que es lo que nosotros necesitamos para entrar en el reino de los cielos y vivir eternamente. Este es el propietario de la viña, un hombre que no solamente es justo, lo dice Jesús, sino que además es bueno. ¿Acaso porque yo soy bueno tu ojo va a ser malo? En lugar de ver en mi bondad el reflejo de Dios, en lugar de ver en mi bondad la manera justa de actuar, tú y yo nos ajustamos. Yo he sido justo contigo. Nos ajustamos en un denario. El denario es el salario justo por la jornada de un día. Y en lugar de darte cuenta, de que la plenitud de la justicia es el amor, es la caridad con este hermano, que si no vino antes es porque nadie lo había llamado, y que yo le he llamado a último momento, pero él necesita este denario. Esto es la justicia divina, que es el amor, queridos hermanos y hermanas. Y una vez más, tenemos que ser honestos y reconocer que muchas veces nuestra justicia se queda en lo meramente humano. Y por ese día el Señor, primero, nos recuerda que Él ha venido por nosotros. Es una cosa, una gracia enorme. Hay tanta gente que todavía nunca ha oído hablar de Dios. Nosotros somos afortunados. Segundo, nos recuerda el Señor esto, que Él ha venido para introducirnos en el reino de los cielos. Pero nos recuerda también esto, cuidado, no te vayas a creer tú entre los primeros porque terminarás al último. Terminarás al último. No desprecies a otros, no desprecies a otros. Déjate introducir por el Señor en el reino y vive del amor. No estés viviendo de comparaciones, no estés viviendo de murmuraciones, no estés viviendo de competencia. El Papa Francisco, que a mí me encanta, que la sencillez con la que habla, tenemos que pasar del competir al compartir, nos dice el Papa Francisco. Y decía el Papa San Juan Pablo II, del ver al otro como un adversario en una competencia, verlo como un hermano, porque no estamos en competencia. La competencia, el competir, ver al otro como un adversario, esto no es cristiano. El otro es un hermano. Mi esposa es una hermana que me ayuda a ser un buen esposo, un buen padre cristiano, y viceversa, mi esposo y mis padres y mis hijos y mi compañero de trabajo y los hermanos de mi parroquia, etcétera, etcétera. Pues eso. Y nos decía, ya para terminar, entonces fíjense primero qué alegría tan grande, que el Señor nos ha elegido para entrar en su reino. Y que hoy día viene a renovarnos esa llamada, a renovarnos esa elección, a dejarnos amar gratuitamente por Él, a dejarnos dar ese denario que necesitamos todos humildemente para poder vivir, a dejar que el Señor haga esta justicia con nosotros, que es la justicia del amor, que es la justicia de la gratuidad, de la sobreabundancia de Dios, como hemos dicho. Hemos cantado en el Salmo responsorial la sobreabundancia de este Dios que es bueno, que es tierno, que es cariñoso con todas sus criaturas, y que algunas veces nosotros nos sentimos como estos de la primera hora, o como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, una relación que no es una relación paterno-filial, una relación tensa, una relación horrible, que no es cristiana. Pues esto, y terminamos. Nos de recordar el Papa Francisco esta mañana. Entonces, pero el Señor nos ha llamado para trabajar en su viña, y eso implica una cosa, decía el Papa Francisco esta mañana, que así como Dios es un Dios en salida, que no se cierra en sí mismo,
También la iglesia está llamada a ser una iglesia en salida. Esto es trabajar en la viña del Señor. Hacer presente el amor de Dios ahí donde nos encontramos. Anunciar el Evangelio. Llamar en nombre del Señor al otro. A cualquier edad en la que se encuentre. En cualquier edad en la que se encuentre. Como decía Orígenes, a nosotros nos ha llamado de pequeños, a otros de jóvenes. Llamar al otro. En cualquier edad en la que se encuentre. Y esto, entonces, nos va introduciendo, introducirnos en la viña del Señor, en la medida en que vamos siendo obreros de esa viña, trabajadores de esa viña, haciendo presente el amor de Dios, viviendo para los demás, poco a poco llegará a nosotros también el Espíritu Santo que irá creciendo en nosotros hasta llevarnos a esta actitud de Pablo. Fíjense lo que ha dicho el apóstol San Pablo. San Pablo escribe a los filipenses esta carta estando preso. Pablo estaba preso y era muy probable que lo mataran ya, Pablo está delante de la muerte cuando escribe esta carta y por eso dice así: Cristo será glorificado en mi cuerpo, sea que continúe viviendo, que al final no muera, y de hecho vivió unos años más todavía, lo mataron después, por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. No está haciendo un poema. Pablo está delante de la muerte y declara a esta comunidad de filipenses, una comunidad muy querida por él, que para él morir es una ganancia, pero que no le interesa ganar él, que lo que interesa es que ganen los otros. Por eso dice, pero si el vivir en la carne significa para mí seguir viviendo, significa para mí trabajo fecundo en función de ustedes, no sé qué escoger. Porque por un lado ya me quiero ir con el Señor, me siento apremiado. Internamente deseo partir y estar con Cristo, que eso es lo que deseamos todos. Cuando nos hemos encontrado con el Señor, en el momento que nos vamos encontrando con el Señor, brota este deseo de nuestro corazón. ¿Cuántas veces decimos, Señor, ya me quiero ir contigo, ya me quiero ir contigo? Es como la esposa, ya no espero más, ya que venga mi esposo, o viceversa, ¿no es cierto? Dice San Pablo esto: por un lado, quiero ya partir, de dentro, al profundo de mi ser, anhela ya entrar en la plenitud del reino de los cielos. Pero por otro, quiero quedarme con ustedes porque veo que todavía me necesitan. Esto es el cristiano. Uno que no piensa en su propio interés, por más que ese interés sea tan elevado como era el cielo al encuentro con el Señor, sino que piensa en el interés de los demás. Un matrimonio cristiano que piensa no en su interés, si estoy cansado, no estoy cansado, piensa en sus hijos. Piensa en lo mejor para el cónyuge y los dos juntos piensan en lo mejor para los hijos. Un jefe en el trabajo que no piensa en sus utilidades, que piensa en lo mejor para sus trabajadores. Un trabajador que no piensa solamente en su sueldito o en su sueldazo, sino que piensa en lo mejor para toda la comunidad laboral con la que trabaja y para toda la sociedad, trabajar por el bien común. Un político que no piensa solamente en él, en acumular su poder y hacer presente su poder y hacer porquerías como estamos viendo, que ya estamos cansados de tanta cochinada, sino un político católico que piensa en el bien común, que trabaja en función de la nación, etcétera, etcétera. Un sacerdote que vive totalmente dedicado como un pastor entregado a sus ovejas y que no está pensando si está cansado, si le provoca, que ando con esto, soy yo, quiero jugar, quiero tonterías. ¿Se dan cuenta? Esto es el reino de los cielos. Esto es lo que vivía Pablo y eso es lo que el Señor nos invita también a nosotros esta noche a vivir, porque, y terminamos con esta frase de Pablo, lo que importa es que ustedes lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Esto es lo importante, queridos hermanos y hermanas. ¡Qué alegría haber sido elegidos por Dios! ¿Cómo no saltar de contento? ¿Cómo no cantar santo, santo, santo eres en verdad? ¿Cómo no alzar la copa de la salvación, como dice San Pablo? ¿Cómo no celebrar la Eucaristía llenos de gozo? Porque el Señor ha salido a nuestro encuentro. Ha venido a nuestro encuentro este Dios en salida y nos ha llamado a trabajar en su viña. Y cómo no dejarnos mover por este amor, por la gratuidad y la sobreabundancia de amor de Dios, para también nosotros, como Pablo, dedicarnos exclusivamente al interés de los demás,
al bien de los demás, a que se expanda este reino de los cielos en este mundo. Deja que se expanda este reino de los cielos para que tantos hermanos, llamados después que nosotros, puedan recibir el mismo denario que nosotros, lo que todos necesitamos para vivir el Espíritu Santo que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos, el mismo que nos resucita cada día de nuestras pequeñas muertes y que el último día nos resucitará también para estar con Cristo en la plenitud del reino de los cielos por toda la eternidad. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, renovamos juntos nuestra profesión de fe en Dios unitrino, en Dios que es justo y que es amoroso. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, con el corazón agradecido a Dios, le presentamos nuestras oraciones. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier y su obispo auxiliar Raúl, para que Dios les dé sabiduría para guiar a la Iglesia conforme a su santa voluntad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que dejando de lado las discordias y los intereses personales, trabajen unidos por el bien de la nación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren en cuerpo y alma en este tiempo de pandemia, para que unidos a la cruz de Cristo, ofrezcan sus sufrimientos por la salvación del mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cuantos participamos en esta Eucaristía, para que acojamos las gracias que Dios nos da y seamos buenos trabajadores de su viña. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso, que enviaste a tu Hijo, que se hizo pequeño para salvarnos, dígnate escuchar aquello que con corazón humilde te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por tiempos yo busqué en medios aquel fin que ni cosas ni personas me darán, pues solo en ti está la vida perdurable, la paz que no da nadie y la felicidad que nunca este mundo podrá dar. Ahora yo te canto, Señor, con regocijo, porque me has elegido para llevar al mundo alegría y paz. Pues solo en ti está la vida perdurable, la
felicidad que nunca este mundo podrá dar. Mas hoy tú me elegiste y yo nunca de ti me apartaré. Mi vida te daré, mi alma y mi cuerpo, todo mi ser, pues solo en ti está la vida perdurable, la paz que no da nadie y la felicidad que nunca este mundo podrá dar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, quien por tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que, trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Oremos. Que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre a los que alimentas con tus sacramentos, para que por ellos y en nuestra propia vida recibamos los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bueno, antes de despedirnos, queridos hermanos, quería recordarles que ya hace algunas semanas pedí a los sacerdotes que vayan preparando todo para reabrir los templos. Como un primer paso, abrirlos solamente para la oración individual. Ya varios sé que ya lo están haciendo. Algunos han empezado con unos horarios un poco restringidos, poquito a poquito los van ampliando,
Pero ya de aquí a pocos días, todos los templos de Arequipa tienen que estar abiertos, ¿no? Y entonces ya los animo a ir volviendo a los templos, volviendo al templo, donde está la presencia de Jesús sacramentado, para la oración individual. Los templos que ya se han comenzado a abrir no han presentado absolutamente ningún problema. Me dicen que estaba sin micrófono. Los templos que se han comenzado a abrir no han presentado ningún problema. ¿Por qué? Porque vamos pasando, pasa uno, pasa otro, los templos suelen ser más o menos grandes todos, y entonces a uno hace su oración individual aquí, el otro un poco más allá, manteniendo la distancia social como ya está establecido, ¿no es cierto? Entonces ya repito, pues sí es muy importante que vayamos volviendo a los templos, ¿no? Vayamos volviendo a visitar al Señor en el Santísimo Sacramento, a visitar, hacer una oración ante la imagen de nuestra devoción, en fin. Y luego, ¿no? Si Dios quiere, ya dentro de poco, en la medida en que vayamos entrando en esta primera, digamos, fase o fase preparatoria, ya dentro de poco retornaremos a la celebración comunitaria de la Santa Misa, que es lo que todos queremos, ¿no es cierto? Y lo estamos extrañando, ya van 6 meses, ¿no? Entonces, para esto les quiero pedir pues, que ustedes mismos se vayan acercando a las parroquias, para ver si ya los templos están abiertos, hablar con el padre, ¿por qué no abre el templo? ¿En qué lo podemos ayudar? ¿No? Porque naturalmente hay que tener el alcohol gel, a lo mejor hay que mover bancas, padrecito, ¿no es cierto? Si en algún caso algún sacerdote, sí, naturalmente hay sacerdotes que son un poco mayores o que tienen comorbilidades, entonces, bueno, no pasa nada, pues vamos a avisar al obispo porque nos mande otro sacerdote más joven o sin comorbilidades, porque todos necesitamos ya ir volviendo. Como les dije la vez pasada, sí los invito a colaborar, ¿no? Con los sacerdotes, tal vez también organizándose en voluntariado para estar en la puerta del templo o adentro, verificar que se sigan las normas que son tan importantes, ¿no? Parece que el virus está bajando, parece, todo indica, pero atentos porque en otros lugares ya pasó esto, la gente se olvidó de cuidarse y ya está rebrotando otra vez, una cosa impresionante, por ejemplo en Madrid, en España, impresionante, ya las autoridades están otra vez preocupadas. Y fíjense que nuestra situación sanitaria es mucho, digamos así, mucho más precaria que la de España, o que la de Italia y que de otros países. Así que tengamos mucho cuidado. Les ruego a todos seguir utilizando la mascarilla cada vez que salimos de casa, evitar recibir a gente en la casa y si hay que recibir una visita, siempre con la mascarilla, distancia social mínimo de 2 metros, el uso frecuente del alcohol gel o el lavado de manos, mínimo por 20-30 segundos, esto hay que seguir. Tengamos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. Si todo sigue así, entonces vamos a ya volver a la celebración de la Santa Misa comunitaria, pero depende de que todos nosotros nos cuidemos y que los rangos de contagio sigan bajando, ¿ya? Otra cosa también, los bautismos, ya se pueden, los que tienen los niños pequeños, en fin, ya los pueden llevar a la parroquia a bautizar, se coordina con el párroco, se hacen las charlas para los papás y los padrinos en un salón con la debida distancia social, papá y padrino, 4 personas, los papás y los padrinos, el párroco aquí, todos por allá, no hay ningún riesgo de contagio, usando todos los requisitos que hemos dicho, y se hace una celebración muy íntima del bautismo, muy íntima. No podemos traer a 40 personas, no, pero lo importante es que el niño se bautice, ¿no es cierto? Monseñor, ¿y la fiesta? Pues luego se hace una cosita ahí muy íntima, ¿no? Más importante que la fiesta es que el niño no esté morito, ¿no es cierto? Es decir, ya vamos a ir retornando, estamos ya retornando poquito a poquito a nuestra vida ordinaria de la Iglesia. Depende de todos nosotros, ¿ok? Bueno, conmigo, si Dios quiere, nos vemos el miércoles en la misa de 7 y por los demás días están aquí, como siempre, el Padre Josué, el Padre Pedro. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.